Bienvenidos al podcast de Casos de Psicofarmacología para Todos, un espacio donde la ciencia y la mente se encuentran. Hola a todos y gracias por acompañarnos. Soy Miles Note. Y yo soy Cassandra Book. Juntos exploraremos los avances, mitos y realidades de los psicofármacos. Para asegurar la máxima rigurosidad de nuestro contenido, cada episodio es cuidadosamente revisado por el doctor en psicología y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid, Rodolfo Gordillo. Prepárense para un análisis profundo y accesible. Esto es Casos de Psicofarmacología para Todos. Bueno, a ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Un especialista nos dice que la forma más estadísticamente eficaz de tratar una depresión clínica severa no requiere sudar a mares en una cinta de correr. Ya, ni levantar pesos enormes en el gimnasio, claro. Exacto. Nos dice que no hace falta llegar al agotamiento físico. Nos dice que, en realidad, consiste en algo tan aparentemente pasivo como sentarse en silencio sobre una esterilla, doblar el cuerpo en posiciones específicas y, bueno, controlar la respiración. Y claro, suena completamente contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. Especialmente en una cultura que nos ha enseñado que todos los problemas se solucionan a base de pura fuerza bruta y adrenalina, pues hoy, en nuestro análisis profundo, vamos a desmontar esa idea. Me parece fantástico porque hay mucha tela que cortar aquí. Y tanto. Para anclar toda esta literatura médica que tenemos hoy sobre la mesa, quiero empezar con una historia real que hemos extraído de nuestras fuentes. Es el caso de una paciente a la que vamos a llamar Carla. Fíjate que es un caso clínico que ilustra a la perfección el choque, o sea, el conflicto entre la cultura del fitness más tradicional y la neurobiología moderna. Es que la situación de Carla es un laberinto, la verdad. Padece un diagnóstico muy común, pero a la vez muy complejo. Hablamos de un trastorno mixto de depresión y ansiedad. Una dualidad muy difícil de manejar. Claro, y resulta que hace años ella descubrió el yoga, le gustaba, y ahora que han abierto un centro cerca de su casa, pues se plantea volver. Así que acude al centro, pero su entrenador, supongo que con muy buena intención, le suelta un jarro de agua fría. Ya, el típico consejo desactualizado. Exactamente, le dice que el yoga está muy bien, pero solo para su ansiedad. El argumento de este entrenador es que el yoga aumenta una sustancia química en el cerebro llamada GABA. Ajá. Que sí, que relaja, pero que eso no sirve de nada para la depresión. Para la depresión, insiste este entrenador, lo que se necesita es cardio intenso. Concretamente le recomienda clases de spinning. El gran problema aquí es que el cuerpo humano rara vez coopera con los planes de entrenamiento tan rígidos. Ese es el gran obstáculo. Carla tiene una lesión en el menisco derecho. Claro, ahí está el límite físico. El spinning, pura y simplemente, no es una opción segura para su rodilla. Se arriesga a una lesión muchísimo mayor. Por tanto, se queda paralizada. Piensa que si se apunta a yoga estará pagando por un premio de consolación, digamos, que solo trata la mitad de su problema. Y se siente en un callejón sin salida. Eso es. Así que la misión de nuestro análisis de hoy es resolver ese dilema. Tenemos una pila de investigaciones fascinante, desde un estudio pionero de 2007, publicado en The Journal of Alternative and Complementary Medicine, sobre neuroquímica en tiempo real. Un estudio clave, sin duda. Sí, hasta llegar a varios metaanálisis masivos, publicados entre 2023 y 2026, sobre psiquiatría y ejercicio. Vamos a indagar en la maquinaria oculta del yoga, a desmentir ese gigantesco mito sobre el neurotransmisor GABA y a ver cómo esta práctica se ha ganado su lugar como coadyuvante médico. Pues, a ver, para entender la magnitud del error que está cometiendo el entrenador de Carla, hay que sumergirse primero en la biología del GABA. El ácido gamma-aminobutírico. Exacto. Porque el argumento del entrenador parte de una premisa neurobiológica que está fundamentalmente equivocada sobre cómo funcionan realmente los trastornos del estado de ánimo. Pues vamos a detenernos ahí, porque el concepto que tiene el entrenador me parece muy representativo de lo que piensa la mayoría de la gente. Trata al GABA como si fuera un medicamento con un solo prospecto. Tal cual, como si fuera una pastilla mágica. Como si el cerebro tuviera un botón de pausa llamado GABA, que sirve exclusivamente para apagar la ansiedad, y el yoga fuera simplemente el dedo que pulsa ese botón. Ya, pero la biología nunca es tan simple. Claro, por eso te pregunto, ¿qué hace exactamente este neurotransmisor en el sistema nervioso? Esa analogía del botón de pausa es muy tentadora, pero se queda cortísima.
Para entender el mecanismo real, imaginemos el sistema nervioso central como si fuera un coche. Vale, ¿un coche? Cuando alguien sufre de ansiedad o de ataques de pánico, es como si el pedal del acelerador estuviera atascado a fondo. El cerebro entra en una hiperactividad constante. Una sensación horrible, desde luego. Pues el GABA no es simplemente levantar el pie del acelerador. El GABA es literalmente el sistema de frenos del coche. Ah, vale. El freno principal. Eso es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Su trabajo básico es reducir la excitabilidad neuronal. Hasta aquí, digamos que el entrenador tiene razón. Cuando los niveles de GABA suben, el cerebro frena esa hiperactividad y la ansiedad disminuye. Ya. Pero claro, decir que el yoga sube el GABA así sin más suena un poco a afirmación de gurú de Internet. ¿Cómo sabemos que esto ocurre de verdad? Y no es un simple efecto placebo o por estar en una habitación, no sé, con música relajante y oliendo incienso. Bueno, lo sabemos gracias a evidencia empírica pura y dura. Y aquí es donde brilla el estudio clásico de Chris Streeter y su equipo, el de 2007 que mencionabas. Sí, el de The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Exacto. Ellos querían ir mucho más allá de los típicos cuestionarios donde la gente marca del 1 al 10 cómo de relajada se siente. Querían ver la química del cerebro en directo. Que eso ya son palabras mayores. Totalmente. Tomaron a 2 grupos de personas. Uno hizo una sesión de 60 minutos de posturas físicas de yoga, las asanas. El grupo de control, en cambio, se sentó a leer tranquilamente durante esa misma hora. A ver, leer también relaja. Me imagino que ambos grupos reportaron sentirse mucho mejor después, ¿no? Probablemente sí, pero lo que de verdad importaba era la resonancia magnética espectroscópica que les hicieron justo antes y después. Vale. Básicamente, introdujeron a los participantes en un escáner capaz de medir la concentración exacta de moléculas químicas dentro del cráneo. Madre mía. Y lo que descubrieron fue asombroso. El grupo que practicó yoga experimentó un aumento del 27% en los niveles de GABA cerebral tras esa única sesión. Un 27% en una hora. Un 27% es un salto bioquímico masivo. Mientras tanto, el grupo que leyó, a pesar de estar haciendo una actividad que consideramos relajante, no mostró ningún cambio significativo en sus niveles de GABA. ¡Qué fuerte! Un aumento tan bestia en 60 minutos. Eso demuestra que no es la simple inactividad lo que altera el cerebro, sino el movimiento específico combinado con la respiración. Eso es, la práctica en sí misma. Pero claro, esto nos devuelve de golpe al problema de nuestra paciente, al caso de Carla. Si el yoga multiplica el GABA y el GABA frena la actividad cerebral, ¿por qué el entrenador asegura que no sirve para la depresión? Por un malentendido clínico del libro. Porque, a ver, hago una abogada del diablo. Si la depresión es apatía, falta de energía, no tener ganas de salir de la cama, ¿por qué querríamos frenar aún más un cerebro que ya parece estar aletargado? Pues mira, lo que acabas de describir es el mito clínico más extendido sobre la depresión. Se suele confundir la falta de energía física con una falta de actividad cerebral. Ah, entiendo. Pero la ciencia nos dice que la depresión no es un cerebro apagado. De hecho, muchísimas veces es un cerebro hiperactivo, que está consumido por la rumiación. Claro, dándole vueltas a todo. Es un motor súper revolucionado que da vueltas sin parar a pensamientos negativos, a la culpa, a la desesperanza. Y claro, eso agota por completo a la persona. O sea que el letargo físico de la depresión es en realidad la consecuencia directa de un agotamiento mental por exceso de actividad en ciertas áreas. Me parece fascinante pensar en la depresión como un estado de sobrecalentamiento en lugar de un estado de congelación. Exactamente. Es una analogía perfecta. Y es por eso que la literatura médica, incluyendo los datos recopilados por Forfillow en 2011, demuestra que la depresión clínica también está asociada con niveles crónicamente bajos de GABA en las áreas corticales. Claro, les falta el freno también. Eso es. Al faltar ese freno químico, el cerebro no puede detener los ciclos de pensamientos destructivos. Por lo tanto, cuando el yoga induce ese aumento de GABA, el efecto terapéutico es bidireccional. O sea que ataca la raíz común de ambos problemas. Si el GABA es el freno, sirve tanto para detener el coche cuando se precipita hacia el pánico de la ansiedad, como para detenerlo cuando da vueltas en círculo en esa rumiación de la depresión. Absolutamente. Y por eso, el diagnóstico de Carla, ese trastorno mixto de ansiedad y depresión, no es un problema doble que requiera 2 tratamientos opuestos. ¡Qué revelador! De hecho, es el escenario clínico idóneo para una intervención que regule el GABA. La conclusión clínica es evidente. El consejo del entrenador partía de la falsa premisa de que ansiedad y depresión operan en universos químicos distintos.
cuando en realidad comparten esa deficiencia fundamental en las vías inhibidoras. Vale, entiendo perfectamente el mecanismo, pero aquí es donde me surgen dudas muy serias sobre la eficacia real frente a otras opciones deportivas. A ver, cuéntame. Porque una vez superado el mito del GABA, nos enfrentamos a la otra gran afirmación del entrenador, que el ejercicio cardiovascular, como el spinning, es muy superior. Y reconozcámoslo, todos hemos crecido con la idea de que salir a correr hasta no poder más es la mejor forma de limpiar la mente por el subidón de endorfinas. Es lo que nos han vendido siempre, sí. Entonces, es posible que aunque el yoga funcione, sea estadísticamente inferior al cardio intenso. Porque si es así, Carla sí que estaría perdiéndose el mejor tratamiento simplemente por culpa de su rodilla. Pues aquí es donde los datos más recientes nos obligan a reescribir los manuales de entrenamiento. Tenemos que fijarnos en un metaanálisis en red publicado por Shang y su equipo en 2025. 2025, recentísimo. Analizaron a más de 3.700 adultos con diagnóstico clínico de depresión, recopilando datos de 58 estudios diferentes. Un metaanálisis en red es una herramienta estadística potentísima porque permite comparar distintos tratamientos entre sí, no solo compararlos con un grupo que se queda sentado sin hacer nada. Correcto. ¿Qué descubrieron exactamente cuando pusieron a competir el yoga contra el entrenamiento tradicional en este estudio de Shang? Pues los resultados fueron un auténtico terremoto para la medicina deportiva. Evaluaron diversas modalidades y descubrieron que los ejercicios que requieren una conexión mente y cuerpo, una categoría que lidera claramente el yoga, demostraron la mayor eficacia general para aliviar los síntomas depresivos. La mayor eficacia. Sí, alcanzaron una probabilidad de superioridad del 94,1% sobre el resto de las intervenciones estudiadas. ¡Madre mía! ¡Un 94%! En segundo lugar quedó el entrenamiento de resistencia a levantar pesas, con un 81%. Y el ejercicio aeróbico, el famoso cardio que el entrenador le exigía a Carla, quedó relegado al tercer lugar con un 63,9%. Espera un momento, porque eso choca frontalmente con todo lo que solemos escuchar. ¿Me estás diciendo que mover el cuerpo lentamente, prestando atención a la respiración, supera estadísticamente a un entrenamiento cardiovascular que bombea litros de sangre por minuto al cerebro? Los datos no mienten. Pero, ¿cómo se explica eso biológicamente? Se explica entendiendo la diferencia clave entre el estrés adaptativo y la regulación emocional. El ejercicio cardiovascular es excelente. Ojo, no lo negamos. Por supuesto. Pero somete al cuerpo a un estrés fisiológico muy intenso. Eleva el cortisol temporalmente y activa el sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida. Esto en sí mismo es sano, pero para un sistema nervioso que ya está desregulado por un trastorno mixto de ansiedad y depresión, puede no ser suficiente para reentrenar la calma. Ah, claro, le estás metiendo más estrés al sistema. Exacto. El yoga, en cambio, combina el esfuerzo muscular con la activación deliberada del nervio vago a través de la respiración controlada. Obliga al cuerpo a mantener la calma parasimpática mientras realiza un esfuerzo físico. Fíjate. Esa sinergia es un misil directo contra la desregulación emocional. Y el puro ejercicio aeróbico no siempre logra igualar ese impacto. O sea que eso cambia por completo el paradigma. Enseña al cerebro a mantener la calma durante el esfuerzo, no solo cuando ya te has tirado en el sofá después de correr. Exactamente, esa es la clave. Esto significa que Carla no está haciendo ningún sacrificio. El yoga no es su plan B porque tiene el menisco roto. Es, de hecho, la opción estadísticamente más robusta para su cuadro clínico actual. Totalmente. Y para respaldar esto en un contexto directo, podemos observar el ensayo clínico aleatorizado de la Roque de 2021. ¿Qué hicieron ahí? Tomaron a mujeres con depresión y las dividieron. Unas hicieron ejercicio aeróbico regular y otras hicieron Bikram yoga, que ya sabes que se practica a temperaturas bastante altas. Sí, sudas muchísimo. Pues demostraron que ambas intervenciones tienen una eficacia comparable. Ninguna fue inferior a la otra en la reducción de síntomas. Así que el mito de la superioridad absoluta del cardio queda completamente descartado. Bueno, queda claro que la ciencia avala el yoga. Pero esto nos plantea un problema muy práctico, ¿eh? Decir voy a hacer yoga, hoy en día, es casi como decir voy a practicar deporte. Ya, es un término paraguas gigante. Es que no significa nada en concreto. Si cualquier persona que nos escucha entra en Internet o mira el horario del gimnasio de su barrio, se va a encontrar con decenas de estilos. Hay clases donde la gente hace equilibrios extremos sobre un brazo y clases donde casi se quedan dormidos en el suelo tapados con una manta. Es verdad, hay muchísima variedad. Si sabemos que el mecanismo terapéutico es real,
¿Qué tipo exacto de clase debería buscar Carla? Supongo que la literatura médica no mete a todos los estilos en el mismo saco, ¿verdad? Desde luego que no. La psiquiatría es precisa, y no todos los estilos producen la misma respuesta neuroquímica. Los estudios diferencian muy claramente las distintas modalidades. ¿Y cuál es la ganadora? El estilo que cuenta con la base de evidencia más sólida y extensa para la salud mental es el Hatha Yoga. Ah, el Hatha. Suele ser esa variante más pausada, no hay transiciones frenéticas, sino que se mantiene una postura, se busca bien el alineamiento y sobre todo se enfatiza mucho el ritmo de la respiración. Precisamente por eso funciona tan bien. En un ensayo clínico riguroso en pacientes con depresión mayor, un programa de 8 semanas de Hatha Yoga logró reducciones drásticas en la severidad depresiva. ¿Drásticas hasta qué punto? Los investigadores reportaron un tamaño del efecto grande. Estadísticamente hablando, estamos hablando de una D-Coin de menos 0,96. ¡Ostras! Para no perdernos en la jerga estadística, una D-Coin tan cercana a 1 significa que el impacto de la intervención es enorme, ¿verdad? Sí, es un impacto tremendo. O sea, no es una mejora marginal que solo nota una máquina en el laboratorio, es un cambio que el paciente y su familia perciben claramente en su día a día. Es un efecto muy contundente, efectivamente. Y lo fascinante surge al comparar. Porque en estudios donde se ha contrastado este enfoque tan pausado del Hatha, con estilos como el Vinyasa. El Vinyasa, que a veces se conoce comercialmente como Power Yoga porque es súper vigoroso, muy fluido y bastante exigente a nivel cardiovascular. Pues resulta que el Vinyasa no logró los mismos efectos ansiolíticos en esos estudios. Tampoco consiguió reducciones significativas en los niveles de cortisol salival, que ya sabemos que es el biomarcador del estrés por excelencia. O sea, que el intento de occidentalizar el yoga para convertirlo en una clase de cardio podría estar saboteando precisamente los beneficios mentales que buscamos. Exacto. Sudar más y moverse a gran velocidad interfiere con esa regulación del sistema nervioso de la que hablábamos. ¡Qué interesante! ¿Y existen otras variantes respaldadas por los estudios aparte del Hatha? Sí, también destacan muchísimo las intervenciones de yoga con mindfulness. Varios metaanálisis de 2023, liderados por investigadores como Wu y Miao, corroboran esto. ¿Qué dicen exactamente? Que cuando el movimiento físico se integra de forma explícita con técnicas de atención plena, las reducciones en ansiedad y depresión son, de nuevo, masivas. Claro, potencias el efecto al sumar la atención mental. Y también hay estudios sobre el Kundalini Yoga. Este estilo emplea patrones de respiración muy dinámicos, mantras y movimientos súper repetitivos. Un ensayo de Simon en 2021 evaluó el Kundalini en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y cómo se comportó frente a los tratamientos clínicos estándar en ese ensayo en concreto? Mostró ser notablemente superior a la simple educación sobre el manejo del estrés. Logró una tasa de respuesta del 54,2%. Nada mal. No está nada mal. Sin embargo, los datos también nos imponen mucha humildad. En ese mismo estudio, la terapia de primera línea de la psicología, que es la terapia cognitivo-conductual, demostró ser bastante más potente, alcanzando una tasa de respuesta del 70,8%. Vale, ese contraste de porcentajes me parece vital. Nos impide caer en la trampa del pensamiento mágico. Esa idea de que el yoga lo cura todo, ¿no? Exacto, esa idea tan peligrosa de que el yoga puede curarlo absolutamente todo por sí solo, que es algo que se ve mucho en redes. Pero antes de abordar cómo encaja esto en un tratamiento global, me pregunto por la dosis. Un factor clave, sí. Porque si Carla va al centro de su barrio y elige Hatha Yoga, ¿con qué frecuencia tiene que ir para que su cerebro realmente empiece a fabricar más GABA a largo plazo? A ver, supongo que no basta con ir un domingo al mes. No, para nada. La evidencia empírica establece un protocolo muy claro para lograr alteraciones neurobiológicas que sean sostenidas en el tiempo. La dosis clínica requerida exige un compromiso inicial de 8 a 12 semanas. Vale, de 2 a 3 meses. Y en cuanto a la frecuencia, la ventana óptima es de 2 a 3 sesiones por semana, con una duración de entre 60 y 90 minutos por sesión. ¿Hablamos de 1 hora u hora y media cada vez? Eso destierra por completo la idea de que estirarse 5 minutitos por la mañana frente a un vídeo rápido de Internet vaya a tener el mismo peso clínico para tratar un trastorno mayor. Efectivamente, no es lo mismo. Y además, el formato de esas sesiones importa muchísimo. Los protocolos más exitosos no se limitan solo a la parte de gimnasia. ¿Qué más incluyen? Deben incluir 3 pilares fundamentales:
las asanas o posturas físicas, el pranayama o control voluntario de la respiración y un periodo de meditación final. Muy completo. Y como añadido, los estudios prescriben unos 20 minutos de práctica autónoma en casa. Hay una relación dosis-respuesta indiscutible en la literatura. A mayor frecuencia semanal, más pronunciada es la caída en la sintomatología depresiva y ansiosa. Entonces, el plan de acción para Carla empieza a dibujarse con muchísima precisión. Necesita encontrar clases de Hatha o de yoga con mindfulness, comprometerse a ir un par de veces por semana, unas horas en total, y complementarlo en su casa. ¿Ese sería el escenario ideal? Pero ahora debemos dar un paso atrás y observar el panorama completo de la salud mental. Porque alguien que esté atravesando un momento oscuro y escuche todo esto podría preguntarse, a ver, si el yoga es tan bueno regulando el GABA y el cortisol, ¿significa que puedo abandonar la consulta del psicólogo o tirar a la basura la medicación recetada? Cuidado ahí. Esa es la frontera clarísima entre la buena ciencia y la pseudociencia. Y la ciencia es categórica. En absoluto sustituye al tratamiento médico. Importante dejarlo claro. Las investigaciones más recientes, como el trabajo de O'Shea en 2022 o el extenso metaanálisis de Mosberner en 2024, clasifican el yoga estrictamente como un coadyuvante empírico. Un coadyuvante. Es decir, un acelerador o un potenciador del tratamiento principal, no un reemplazo. Exacto. El verdadero poder del yoga en el ámbito clínico moderno reside en su capacidad para multiplicar los efectos de la psicoterapia y la farmacología. ¡Qué interesante! Pensemos en un paciente que acude a terapia cognitivo-conductual. Si su cerebro está inundado de cortisol, bloqueado en el miedo y con niveles ínfimos de GABA, le va a resultar extremadamente difícil asimilar las herramientas cognitivas que le está enseñando el terapeuta. Claro, es que su sistema nervioso simplemente no está en modo de aprendizaje, está en modo de pura supervivencia. Eso es. ¡Qué punto tan revelador! Si el yoga logra bajar la guardia fisiológica del paciente, si frena ese estado de emergencia constante en el cuerpo, la terapia psicológica de repente encuentra un terreno súper fértil. Le abre la puerta. Las palabras del terapeuta por fin pueden penetrar y hacer su trabajo cognitivo. Y hay un aspecto adicional que me parece clave mencionar, y son los efectos secundarios, o más bien la ausencia de ellos en el caso del yoga. Ese es uno de los mayores argumentos a favor de su inclusión clínica. El perfil de seguridad del yoga es inmejorable. Totalmente. Su tolerancia es altísima y no presenta los efectos adversos severos que, de manera inevitable, experimentan algunos pacientes al iniciar tratamientos con ciertos psicofármacos. Y volviendo al caso clínico de Carla que nos ocupa, tiene la virtud incalculable de respetar y proteger las articulaciones comprometidas. Como ese menisco derecho que le impedía hacer spinning. Exactamente. Entonces, con toda esta evidencia desplegada sobre la mesa, podemos emitir un veredicto definitivo y basado en ciencia para Carla. La respuesta a su encrucijada es muy clara. Debe ignorar el consejo bien intencionado, pero neurobiológicamente anticuado, de su entrenador. Sin duda alguna. No necesita forzar su rodilla buscando la fatiga extrema del spinning. El camino a seguir es inscribirse en ese centro de yoga, asegurándose de evitar las variantes puramente aeróbicas y seleccionando un enfoque meditativo como el Hatha. Eso le dará los mejores resultados, según la ciencia. Y, lo más importante, debe entender que esa esterilla no es una cura milagrosa aislada, sino la pieza complementaria perfecta para facilitar y potenciar cualquier terapia psicológica que esté llevando a cabo. Desde una perspectiva clínica, estadística y biomecánica, estoy convencido de que es la intervención más sólida e inteligente que puede incorporar a su vida en este momento. Pues queda el misterio resuelto y firmemente respaldado por la literatura médica. Pero antes de dar por cerrado este análisis profundo, hay una idea que subyace a todos estos estudios y que me resulta profundamente evocadora. A ver. Durante gran parte de nuestra historia moderna, la medicina ha operado bajo una ilusión divisoria, digamos, intentar curar la mente ignorando la envoltura física, como si el cerebro fuera una computadora aislada. Sí, el clásico dualismo. O tratar las lesiones del cuerpo sin prestar atención al estado emocional. Sin embargo, lo que los datos de las resonancias magnéticas nos revelan aquí es algo radical. El mero hecho de colocar el cuerpo en una postura específica o de alargar la exhalación durante unos segundos de forma intencionada es capaz de alterar de forma tangible e inmediata la arquitectura química del cerebro. Cambiando la concentración de neurotransmisores en zonas tan profundas como el tálamo. Sí.
Esto nos sugiere que la mente y el cuerpo no están simplemente conectados por algún hilo biológico invisible. Son en realidad exactamente el mismo mecanismo, la misma maquinaria esencial, solo que expresándose en diferentes idiomas. Una visión integradora preciosa y validada por la ciencia. Y esto nos deja una pregunta fascinante para que reflexionen quienes los escuchan. Si sabemos empíricamente que acciones físicas tan sutiles como la postura y el ritmo respiratorio en una clase de yoga tienen el poder de reescribir nuestra química clínica para bien, Ajá. ¿cómo podrían otras posturas que adoptamos inconscientemente, nuestras tensiones crónicas, o la forma entrecortada en que respiramos frente a una pantalla de ordenador, estar esculpiendo en absoluto secreto nuestra realidad emocional y nuestros niveles de ansiedad día tras día? Ahí dejamos esa reflexión. Hasta el próximo análisis profundo. Y hasta aquí este episodio de Psicofarmacología para Todos. Os esperamos para otro fascinante caso en el primer podcast empíricamente avalado por la ciencia.